Estamos ya, se está preparando y creo que ya estamos. Un segundo para corroborar. Listos. Hola, muy buenas noches. Acompañarnos virtualmente en este conversatorio que organizamos el Observatorio de lo Religioso y SIGUO, Revista de Teología y Estudios Socioreligiosos, ambos pertenecientes a la Escuela Ecuménica la religión de la Universidad Nacional en Costa Rica. Mi nombre es Laura Fuentes Belgrave y soy la directora de SIGUO, revista que desde hace 17 años promueve el desarrollo de la investigación en el campo de la teología y los estudios socioreligiosos en los ámbitos nacional e internacional. Este conversatorio, al cual tal vez están conectando en este momento, busca acercarse a la comprensión de las formas en que las mujeres articulan grupalmente una espiritualidad común y construyen nociones compartidas de lo femenino, quizás también de lo feminista, en una clave espiritual. Hemos preparado una serie de interrogantes para conversar con nuestras invitadas y posteriormente responder a preguntas o comentarios del público. Así es que preparen sus preguntas porque vamos a hablar sobre círculos de mujeres y espiritualidades en erupción. Así es que contamos hoy como panelista con la doctora Rosario Ramírez Morales, antropóloga y socióloga, doctora en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa en México. Ha sido investigadora postdoctorante e investigadora huésped en el CIESAS Occidente y actualmente es profesora investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y es autora del libro eh, muy vendido ya. Mujeres en Círculo, muy descargado al menos. Calidad y corporalidad femenina. Ha centrado sus estudios en mujeres no urbanas en el centro y occidente de México, analizando sus modos de organización y trayectorias, usos y significaciones del cuerpo y la articulación de narrativas y prácticas espirituales de origen diverso. En los últimos años, su trabajo se ha construido desde entre feminismo, espiritualidad y corporalidad, abordando temas como aborto, menstruación y salud. Bienvenida, Rosario. También participa con nosotros la máster Katia Castro Flores, docente y extensionista en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional en Costa Rica, máster en estudios teológicos y egresada de la maestría en estudios de cultura centroamericana. Fue docente de educación religiosa secundaria. Trabajó por una década en una ONG de carácter ecuménico a nivel centroamericano en temas de espiritualidad y teología de la liberación y género con comunidades y organizaciones centroamericanas. Es una apasionada por el trabajo de extensión, la educación popular, la interculturalidad y las metodologías lúdicas y participativas. Es cofundadora de la colectiva de mujeres Metamorfosis que nos están viendo en este momento. Actualmente es coordinadora del proyecto de extensión denominado Bioaprendizaje, Aprendiendo desde la Vida, que se realiza en convenio con el Patronato Nacional de la Infancia desde el año 2018. Y es investigadora participativa también en el proyecto de la Escuela Ecuménica denominado Creer en Colectiva, relacionado con creencias en los círculos de mujeres. Bienvenidas a este espacio. Bienvenida, Katia. Gracias, un gusto estar aquí, conversar con Rosario y adentrarnos en esta temática que me parece muy relevante. Bueno, pues vamos entonces a iniciar esta conversación, ¿verdad? Como les contaba ahora a nuestras dos invitadas, la idea es mantener un diálogo, ¿verdad? Entonces vamos a plantear preguntas para una y para la otra y al final pues contaremos también con comentarios y preguntas del público. Rosario.
te pido entonces que por favor nos introduzcas en tu tema de investigación por excelencia, la relación entre las religiones institucionalizadas y las mujeres tiende a ser ambigua y quizás esto se deba a la verticalidad y autoritarismo de estas instituciones. Pero en materia de espiritualidad, según las investigaciones que has desarrollado a lo largo de estos años, es posible que los círculos de mujeres promuevan más bien la liberación y el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo es eso posible? ¿Cuáles son las principales características de estos círculos? Muchas gracias por la introducción, por la invitación y también por la pregunta. Creo que era una de las grandes preguntas que yo me hacía cuando empecé a pensar la posibilidad de investigar los círculos de mujeres. Un poco mi pregunta era, ¿qué cosas está creando ahí? Algo que vengo también un poco movida porque justo en la mañana hablábamos un poco como de los pasos dados en la investigación y una de las cosas que yo planteaba era justamente cómo la espiritualidad o lo que entendemos por espiritualidad sirve también como un lugar para encontrar y construir certezas. Y yo creo que ante mucha violencia, ante justamente este carácter normativo, este carácter también en algunas ocasiones violento y muy restrictivo de muchas instituciones religiosas hacia las mujeres, algunas han optado por decidir ya no estar, digamos, dentro de las filas de las instituciones religiosas y más bien encauzar su búsqueda por otras vías no institucionales, ¿no? O sea, por un lado, por la vía de la desafiliación, pero no necesariamente por una vía que no incorpore necesariamente lo espiritual, al contrario, ¿no? O la idea de lo divino o la idea de lo sagrado, al contrario, se buscan otras vías, se encuentran otras vías y los círculos de mujeres no son la única, por lo menos es la que a mí me interesó investigar, porque encontraba justo eso, que eran una alternativa, sí de liberación, sí de empoderamiento, sí de fortalecimiento de capacidades, pero también un gran espacio de creación colectiva. Ahí puede haber otras búsquedas, ¿no? Puede haber búsquedas que puedan ser más individualizadas, puede haber búsquedas incluso que es también como todo un tema, ¿no? ¿Por qué se empiezan o por qué una mujer opta por un círculo de mujeres y no por una iglesia, por ejemplo, ¿no? Cuando las iglesias y los grupos que se establecen alrededor de las iglesias, y hablo de las iglesias en general, tienen este carácter colectivo también, ¿no? Entonces, una de las preguntas que también yo me hacía, aunque no lo planteé así en mi trabajo, era ¿por qué optan por esta versión y por qué no por la otra? Y en medio de esa decisión puede haber historias de vida múltiples. Es decir, puede haber desde una ruptura amorosa y necesito encontrar a mis pares que me contengan, que me acompañen, que me guíen, ¿no? O mi guía espiritual que no tiene nada que ver con lo religioso, ahí encuentro mis respuestas, ¿no? Entonces creo que hay también en los círculos de mujeres esta alternativa, insisto, no es la única, pero sí una alternativa para, a lo mejor no para encontrar respuestas, pero sí para construirlas diferente en esta idea como de la autonomía, incluso, decir, yo también soy capaz de generar mis propias narrativas sobre lo sagrado. En este espacio, que era algo que a mí me llamaba mucho la atención y cada que pienso y como vuelvo un poco a lo que ya escribí y a lo que escuché y bueno, a las compañeras que estuvieron conmigo durante el trabajo de tesis en campo, me parecía muy poderoso como muchas de ellas, las que crecieron dentro sobre todo del catolicismo, que era como la mayoría, cómo encontraban en los círculos de mujeres
estos espacios donde les decían que sus cuerpos son válidos, que sus emociones son válidas, que su búsqueda, que sus preguntas son genuinas y pueden tener una respuesta y pueden tener una respuesta colectiva además. Entonces, esta idea de encontrarse con sus pares y esta idea también muy emocional y muy emocionante de decir, aquí sí me valido, no me valido como alma, no me valido, ¿no? O sea, aquí mi cuerpo es mío y vale y cuenta y siente y desea y entonces tiene lugar y entonces es el lugar de lo sagrado. Híjole, se me hacía increíblemente poderoso, ¿no? Se me hacía como muy, se me hacía muy poderoso, se me hacía también una estrategia muy creativa de vincularse con algo más allá de nosotros, pero también con lo que somos nosotros en carne y emoción. Entonces, creo que en ese sentido, eso, o sea, reitero, los círculos han sido, al menos que yo seguí, para las personas que me compartieron su experiencia también estando ahí, eran esa alternativa donde encontraban algunas de las respuestas que no encontraron en las instituciones religiosas, por un lado, pero tampoco en sus contextos sociales. Algo que a lo mejor me sale un poco, ¿no? Pero algo que también se encontraba, digamos, en estos círculos eran las pares. Y eso era muy poderoso también, porque muchas de ellas decían, a lo mejor ahorita ya es como de, ¿cómo crees, no? A lo mejor ya se ponen en dudas porque las cosas han cambiado, pero en su momento era, encontraba una y otra vez en las trayectorias de estas mujeres, cómo decían que no había espacios de encuentro para ellas, cómo no tenían dentro de sus redes de apoyo, no tenían redes de apoyo, o tenían redes de apoyo, pero no eran con otras mujeres. Y había esta necesidad explícita de hacer tribu con otras. Entonces, esa parte también se me hace muy poderosa que la hayan encontrado ahí, ¿no? Entonces, sí, no sé si contesté o no, pero Pero bueno, sí, por ahí y estoy. nada más ahí nada más metodológicamente, ¿cómo decidiste abordar los círculos? Ahí, esa parte fue muy divertida, muy angustiante en su momento y divertida después, porque yo era muy socióloga. Entonces, mi acercamiento era, según yo, ¿no? Con como esta onda de la distancia epistemológica. Y entonces yo que iba a hacer la tesis, y claro que no, claro que no. Entonces, afortunadamente tuve un muy buen director de tesis, que es una persona, Carlos Garmano, que es una persona muy, muy curiosa, pero también que nos da mucho margen de libertad para experimentar. Y sobre todo, una de sus improntas en mi conversión como antropóloga era vete a campo. Entonces, una vez que me voy a campo, más allá de eso que planteas de la metodología, 2 puntos, voy a hacer esto, ¿no? Una vez que entra de verdad ya a los círculos, que ya había estado antes, en círculos de mi casa, siempre le cuento esto, ¿no? O sea, en algún momento que me mudo, mis compañeras de casa me arman una bienvenida. Y la bienvenida era un círculo de mujeres, ¿no? Era luna llena, era un lunes de luna llena. Entonces, mi bienvenida fue un ritual. Entonces, fue como, aquí hay algo interesante, ¿no? Entonces, digamos que el campo llegó un poco así. Y ya cuando estaba haciendo la investigación, pues iba un poco como con este velo ilusorio científico de distancia y tal. Y pues claro que no, o sea, al minuto uno fue como de, no, 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 usted aquí viene como cualquier otra. O sea, a lo mejor su búsqueda puede ser para una tesis, pero aquí usted también viene a buscar. Entonces, involúcrate, ¿no? Y el involúcrate me involucró hasta mi sangre literal. En el día uno de mi trabajo de campo. Entonces, una vez que yo eh, regreso a Ciudad de México y hago, bueno, mis notas de campo y tal, y regreso con Carlos Garma y le cuento todo lo que ocurre en ese primer círculo, mi proyecto ya era otro. O
sea, ahí entendí que no había manera para mí, hay quien lo hace también, ¿no? Pero no había manera para mí de construir conocimiento desde fuera, aun cuando había muchos elementos que a lo mejor no me hacían mucho sentido, que no lograba entender del todo, o que veía un poco lejano y necesitaba como a lo mejor indagar un poco más, o esto, ¿no? Como esos espacios de comprensión a lo mejor todavía se estaban moviendo, pero me quedaba muy claro que aunque no fuera mi búsqueda personal espiritual, me tocaba estar ahí, en un sentido estricto y amplísimo del estar ahí, ¿no? Involucrar mi cuerpo, involucrar mi emoción, involucrar otros procesos sobre cómo menstruar, cómo entender ese proceso, por ejemplo, como una vinculación con algo que va más allá de mí. Entonces, como que me interpeló en muchos sentidos mi serie estar en el mundo, pero también mi serie estar como alguien que estaba haciendo una investigación, ¿no? Porque en los círculos no era la de la tesis, era Rosario que venía también al círculo. Y eso también pues fue un reto porque no era una forma de hacer investigación en la que yo estuviera totalmente acostumbrada y tampoco había ni leído ni conocido hasta ese momento a muchas personas que hicieran estos abordajes desde ese lugar, ¿no? O sea, desde poner el cuerpo, desde estar ahí, desde pensarse desde ahí. Entonces, para mí fue como una innovación en su momento y de ahí me ha dado como muchísimo pues para pensar, para cuestionar y así. Entonces, metodológicamente fue implicación al 100. Bueno, y desde ese involucramiento emocional y corporal que vos mencionás ahí, quiero interpelar a Katia. ¿Vos nos podrías decir como teóloga cómo han resignificado, porque aquí hay comunicación también con lo que plantea evidentemente Rosario, cómo han resignificado las teologías feministas los tabúes sobre el cuerpo de las mujeres en el cristianismo? Y si vos crees que estas resignificaciones tienen alguna incidencia en la vida cotidiana de las mujeres, porque también pienso que, pues, sí, bueno, se ha convertido ahora en el referente, ¿verdad? Realmente con sus investigaciones. Pero bueno, anteriormente también había habido algunos estudios en el mundo europeo, anglosajón, bueno, en Argentina. Pero ciertamente las teólogas feministas ya hay un pensamiento de avanzada. Eh, ¿Cómo consideras vos que se desarrolló esto, Katia? Bueno, muy interesante la propuesta que hace Rosario, porque definitivamente estos temas no podemos abordarlos sin tocar la biografía personal, ¿verdad? Entonces yo también quisiera como brevemente partir un poco desde ahí, porque bueno, soy formada en el cristianismo tradicional, donde algunas de las cosas que yo aprendí sobre el cuerpo de las mujeres y sobre los procesos propios de nuestro cuerpo, como la menstruación, por ejemplo, era algo vergonzoso, algo que inclusive en la Biblia estaba marcado como una impureza. Entonces, digamos que parte como de mi búsqueda a través de varios procesos en mi vida, ¿verdad? Como catequista, como religiosa, como estudiante de teología, fue tratar de entender cuál era ese enfoque, ¿verdad? De exclusión y de marginación y de señalamiento, ¿verdad? Del cuerpo de las mujeres. Cuando yo empiezo a estudiar teología de una forma académica, ¿verdad? Rigurosa, todos mis profesores, excepto una, eran hombres, ¿verdad? Entonces, la propuesta de ellos, el enfoque de ellos, pues era de esa teología tradicional elaborada por hombres, basados en un texto bíblico que ha sido interpretado durante muchos siglos por hombres y creado, digamos, el texto bíblico en una cultura marcadamente androcéntrica.
Entonces, claro, cuando yo empiezo a tener el conocimiento, ¿verdad? De que el texto bíblico es más, ¿verdad? Es una descripción parcial, ¿verdad? De la realidad de las mujeres que está respondiendo a los intereses de un grupo de hombres poderosos que tienen que posicionarse como con la superioridad, ¿verdad? Para poder detentar el poder sobre las mujeres. Y bueno, a mí esto me revoluciona mucho y por supuesto no dan teología feminista, ¿verdad? En el espacio donde yo estudio teología, pero sí hay una inquietud de parte de las compañeras que la mayoría se preparaban para la vida religiosa. Habían unas poquitas mujeres laicas estudiando teología, porque bueno, también la incursión de las mujeres en la teología y en los estudios académicos en general, pues es bastante reciente. Entonces, nosotras empezamos como a incomodarnos con algunas posturas. Recuerdo que una compañera en un curso de historia de la iglesia quería hacer, le preguntó al profesor que la orientara porque ella estaba interesada en destacar el aporte de las mujeres en la historia de la iglesia y el profesor, que además no era particularmente misógino, era un tipo buena onda, ¿verdad? Le dice, mire, usted debería como de enfocarse tal vez en una etapa de la historia de la iglesia, pero no se complique la vida porque no va a encontrar gran cosa. Y mi compañera, ¿verdad? Muy clara de que ella sabía que habían cosas que hurgar, pues hizo su trabajo y encontró cosas muy impresionantes. Entonces, bueno, creo que eso también es como el trasfondo, ¿verdad? De lo difícil que fue también para las teólogas feministas, primero porque incursionaron tarde, digamos, en esta tarea que ya tenía asentado el pensamiento masculino y después lo difícil que es, pues entonces proponer temáticas que contradigan esa versión oficial de la historia y de la teología eh, que se consideraba, digamos, como la teología dogmática y la teología, ¿verdad? Eclesial y demás. Pero bueno, efectivamente yo creo que esta parte de la historia personal pues conecta, ¿verdad? Con lo que las compañeras teólogas tuvieron que enfrentar, porque pues básicamente de las cosas que ellas van a encontrar es precisamente esta mirada patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres como un cuerpo que está dispuesto para otras personas, ¿verdad? Porque es un cuerpo para la reproducción controlado por los hombres, donde algunos de esos procesos, como ya lo dije, ¿verdad? La impureza menstrual, la impureza también con el parto, y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Porque hasta somos más impuras si damos a luz a una niña que a un niño, ¿verdad? Eso está estipulado en el texto bíblico. Entonces, bueno, ¿cómo desmontar eso, verdad? Que está primero en un texto que se considera sagrado y que ha sido leído e interpretado y además de ahí la comunidad eclesial así lo ha recibido como una verdad. Entonces, qué difícil empezar a cuestionar y a desmontar esto si las mismas mujeres pues lo han asimilado con esa naturalidad, ¿verdad? Porque lo dicen ministros que tienen una visión, ¿verdad? De que están nombrados por Dios y demás. Bueno, y lo mismo pasó, por ejemplo, con el tema de la sexualidad vinculada con la procreación. Entonces, toda la violencia que sabemos que se ejerce en este tema y toda la negativa de la iglesia, de la jerarquía católica hasta el día de hoy en cuanto a los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Entonces, pensar que las mujeres tenemos autonomía reproductiva era una cosa impensable y las compañeras teólogas también empezaron a trabajar en esa línea. Eh, Cuestiones como, bueno, se condenaba el placer sexual, porque eso era una desviación, digamos, de aquel primer mandato, ¿verdad? De crezcan y reproduzcan.
sin que medie de ninguna manera el placer sexual, sobre todo para las mujeres. Entonces, recuperar esa capacidad, por ejemplo, del poder que tiene la sensualidad, y no solo la sensualidad relacionada con la sexualidad, sino la sensualidad de disfrutar de la vida, de disfrutar del cuerpo y también de las relaciones y el contacto con la naturaleza, porque esta teología tradicional estaba muy vinculada al sacrificio, al sufrimiento y, ¿verdad? Porque era la vía para encontrar la salvación. Y si a eso le agregamos que las mujeres estábamos puestas como las causantes de la caída, o sea, nosotras somos las causantes del sufrimiento de toda la humanidad, pues entonces la cuota de sufrimiento, digamos que correspondía que fuera como doble. Entonces, bueno, todo esto realmente creo que es una cuestión muy difícil de abordar porque de ahí hasta, bueno, la misma narrativa religiosa, las mismas prácticas piadosas que se promueven en las comunidades, donde la mayoría de participantes de las iglesias son mujeres, entonces el discurso ya está bien montado, ¿verdad? Somos nosotras mismas las que muchas veces lo reproducimos porque somos las catequistas, somos las líderes en las iglesias de las escuelas dominicales. Entonces, creo que ahí, ¿verdad? Se puede ver también como esta parte tan nefasta, ¿verdad? Donde nosotras hemos tenido el espacio muy reducido, ¿verdad? Para ser maestras de catequesis o de escuela dominical, reproduciendo un discurso que es sumamente tradicional. A mí me parece también muy significativo, por ejemplo, la reflexión que empezó a hacerse de las imágenes de la divinidad, ¿verdad? Cómo se representa a través de lo masculino, aunque el mismo discurso a veces se justifica diciendo que no, de ninguna manera, no, Dios no tiene sexo, pero bueno, de ahí la narrativa indica que es masculino y la representación, eh, ¿verdad? Es ese señor, además adulto, de barba, o Jesús, o los apóstoles, o los santos, ¿verdad? Con más prestigio, son hombres. Entonces, bueno, desmontar esta parte, ¿verdad? Y tomar el espacio de las mujeres de decir que nuestro cuerpo también puede ser una representación de esa divinidad y que de la divinidad no estaría completa si solamente se representa con lo masculino, porque sí, somos hechos a imagen de semejanza de Dios, entonces algo está faltando. Y bueno, entonces son en realidad, bueno, muchas cosas que son simbólicas y que son pues muy, muy importantes, ¿verdad? Porque ahí se va a montar exactamente esa visión de superioridad de los hombres y de postergación de nosotras como mujeres. Entonces, bueno, ha sido un camino como largo, pero yo creo que se ha avanzado. O sea, recuerdo yo que una de las cosas que sí leí en mi tiempo de formación, que lo proponía Leonardo Boff, era hablar del rostro materno de Dios. Ya para mí eso era un paso, un paso increíble, ¿verdad? Que me llamó la atención, que me convocó mucho emocionalmente, pensar que Dios tenía un rostro materno, ¿verdad? Aunque bueno, ahora ya con el paso de los años, también cuestiono como esa posición porque era otorgarle nuevamente a la parte femenina esa parte dulce y amorosa de Dios, de alguna manera reforzando ese papel, que se nos ha encomendado a las mujeres. Pero bueno, digamos que eso ya es como una parte superada, pero que yo creo que funcionó, digamos que funcionó y que al interior de la misma Iglesia Católica fue una novedad muy grande. Yo tuve el privilegio de estar 7 años en una congregación religiosa donde había habido una lectura y una incorporación muy importante del Concilio Vaticano II. Esta congregación hizo muchos cambios, inclusive no usaba hábito,
y la liturgia, digamos, la liturgia que tienen a la que están obligados los religiosos, ¿verdad? De hacer laudes y vísperas y estas cosas, no se regían de una manera estricta por lo que dice, digamos, la liturgia, sino que había mucha creatividad. Entonces se usaban símbolos, que la tierra, que las flores, que las semillas, que fotopalabras de realidad social. Entonces creo que ahí también yo pude hacer una conexión muy interesante con esta otra manera, digamos, de leer los símbolos religiosos. Y yo creo que ahí contesto un poco esta cuestionante de Laura de decir si esto tiene alguna implicación, digamos, en la vida. Bueno, yo lo veo desde la vida, por ejemplo, bueno, de estas hermanas religiosas, pero también de muchas catequistas, ¿verdad? Que hacen rupturas, porque no solamente repetimos absolutamente apegadas a lo que la jerarquía dice, y es también lo que Ivone Guevara dice, ¿verdad? Como los diferentes niveles de hacer teología que están en las comunidades desde las mujeres rezadoras, las mujeres que acompañan a las personas que están en el paso de muerte, y que tienen, digamos, un papel también creativo, porque de repente, digamos, desde su intuición y desde su amor y desde su solidaridad, hacen una lectura que es rupturista, digamos, de todas estas asuntos. Y para mí, creo que una de las señales como más importantes de lo que implica esta lectura de la teología feminista es el movimiento de católicas por el derecho a decidir, ¿verdad? Que ellas desde dentro de la institución, porque también podríamos hablar de las otras mujeres que nos desmarcamos de la institución, pero estas mujeres, la red Tepali, hay redes de teólogas en México, en América Latina, ¿verdad? Que hacen también incidencia en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, que llegan a las comunidades y que van rompiendo de alguna manera como todas estas narrativas. ¿Que cuesta? Sí, señoras, sí cuesta mucho y tenemos todavía mucho trabajo que hacer, pero efectivamente yo siento que sí vamos avanzando y que lo más importante es que hemos posicionado un discurso alternativo, ¿verdad? La otra voz que es la que está en el alto parlante, ¿verdad? Sabe que no tiene ya todo el espacio como lo tuvo antes, ¿verdad? Se persiguieron a las mujeres, se silenciaron. Yo estaba recordando, por ejemplo, el movimiento de las beguinas, todo lo que significó este movimiento de mujeres adentro de la institución católica, cómo fueron silenciadas, cómo fueron apagadas. Bueno, ya hoy es muy difícil que se nos persiga y ¿verdad? Tenemos los derechos humanos y tenemos un montón de medios como para podernos defender, pero yo creo que sí hay importantes avances. No, muchísimas gracias, Katia. Yo siento con todo lo que has dicho que tengo como un boom ahí en la cabeza, más o menos, ¿verdad? Pasé como por varios estados, como por sí, la depresión, más o menos, ¿verdad? Yo creo que hay cantidad de vasos comunicantes entre todo lo que has contado, ¿verdad? Sobre la teología feminista y los círculos de mujeres. Yo quisiera preguntarle a Rosario, ¿verdad? En relación con esto, ¿qué papel juega esta experiencia que pasa por el cuerpo de las mujeres en la eclosión de los círculos, porque hay cuestiones simbólicas que también son de vital importancia, ¿verdad? Dentro de los círculos, una divinidad femenina, ¿verdad? Katia mencionaba esto también, la importancia del útero, el útero sagrado, representaciones diversas de la feminidad, de lo femenino, ¿verdad? Yo no sé si podrías dar ejemplos concretos de tus investigaciones, porque a la vez también hay que pensar que existen una serie también de mitos y prejuicios sobre los círculos, ¿verdad? Si tienen mayor o menor relación con el feminismo cultural también.
Eh, ¿Verdad? Siento que, bueno, que hay lazos estrechísimos con la teología, pero por otro lado, los círculos no son particularmente feministas, ¿o sí? Fueron muchas preguntas, pero voy a tratar. El papel de la experiencia en los círculos. Yo creo que la experiencia es fundamental en este sentido. Y yo creo que también ahorita en lo que decía Katia, también lo vemos, porque se hablaba de una teología, en este caso se hablaba de una forma muy particular de creer, digamos, o de pertenecer, por ejemplo, a grupos religiosos o espirituales, donde no había cuerpo, donde el cuerpo, o sea, estaba ahí, siempre ha estado ahí, pero donde no se volvía necesariamente o había esta distancia construida sobre el cuerpo. Y en este caso, en el caso de los círculos, la experiencia necesariamente pasaba por el cuerpo. Algo que a mí me gustó mucho, pues experimentar y darle tiempo para pensar, y lo sigo pensando todavía. em, es justo cómo se configura el cuerpo. O sea, así como desde los estudios de género, por ejemplo, se preguntan cómo se configura el género, yo no llegué hasta allá, pero sí me preguntaba un poco cómo se configuraba el cuerpo en estos espacios. Y sin duda la experiencia tenía mucho que ver con esto. Desde una cuestión de cómo se disponía del cuerpo, en un sentido incluso que podría parecer banal, ¿no? Desde cómo te vistes, cómo te acercas, cómo te sientas, qué tipo de ropa utilizas, cómo, o sea, incluso en una cuestión performativa de género, hay elementos, ¿no? Que están y que incluso se pueden relacionar con esto que dices de los mitos y prejuicios sobre los círculos, ¿no? Pero bueno, empezando por la cuestión de la experiencia, la considero fundamental incorporando siempre el cuerpo y también incorporando siempre la emoción y la vivencia en un sentido súper amplio, porque también, por ejemplo, podía pasar, pasó también, que por ejemplo estuvieras en un círculo precioso, pero no conectabas con la persona que llevaba la facilitadora de un taller, por ejemplo. Y decir, listo, el círculo estuvo muy bonito, pero no me sentí cómodo. Y esa incomodidad, esa otra parte que también te da información, también era detonante de otras búsquedas, ¿no? Entonces, eso por un lado, por otro lado, obviamente también al colocar en el centro tanto a la persona, su experiencia y su cuerpo y sus emociones, obviamente venían también otras construcciones diferenciadas sobre lo que es menstruar, sobre lo que es ser mujer, sobre qué implica, ¿no? Para las mujeres contemporáneas ser una mujer en estos marcos espirituales, por ejemplo. Y de ahí vienen también otra serie de prejuicios y cosas que no he cuestionado, o las he cuestionado en otro lugar, pero no quedó tanto en la tesis, que son justo la reproducción de estereotipos de género. Por ejemplo, esta idea de la dulzura, la emocional, o sea, el ser emocionales, incluso esta idea de dualidad que también ya se está cuestionando desde otros lugares, está muy presente ahí. O sea, el decir, es que tu energía masculina o la energía femenina, ahora, ya podemos tener, incluso en redes sociales circulan muchísimo este tipo de discursos de, ¿por qué algo así de, no le llames energía masculina a mi fortaleza, a mi resiliencia, a mi capacidad de resolver, de estar, ¿no? Y a lo mejor en ese momento hacía sentido que se hablara de estas dos energías, de estas explicaciones muy de blanco y negro, muy de masculino, femenino y tal. Y un poco también de ahí se han construido como algunos prejuicios sobre los círculos, como que son, por ejemplo, que no son políticos, que son reproductores de estereotipos, que tienen algo de eso, ciertamente tienen algo de eso, pero también, al menos yo lo veía también como por cómo
estaba incorporado o no, más bien, como no estaba tan incorporado en un nivel social, las narrativas alrededor, por un lado, de la autonomía corporal, de nuestros derechos y el feminismo. En el caso creo que de todas las mujeres a las que me acompañaron en este caso a construir la tesis, creo que ninguna se nombraba como feminista, aunque tuvieran activamente un montón de prácticas donde las mujeres fueran la prioridad y su fortalecimiento y la mejora de sus condiciones y estas otras narrativas sobre lo sagrado, este lado B, ¿no? De la teología incluso. O sea, aunque había esos elementos, ellas no se nombraban así. Y yo tenía un gran problema porque de pronto era como, pero es que lo estoy viendo, pero no podía poner, o sea, no podía imponer, digamos, para mi trabajo una etiqueta que ellas no usaban y con la que abiertamente más de una me llegó a decir que sentía sus distancias porque justamente sus propias acciones no se veían como políticas, cuando en realidad desde otras lecturas sí lo son, ¿no? Entonces había también ahí como una impronta de decir, ¿qué es lo que yo tengo que poner? ¿Cómo tengo que trabajar esto? O sea, cómo se relacionan esas categorías que desde los estudios sociales explican esto que me están diciendo, cuando ellas mismas no lo están usando y lo están rechazando abiertamente, ¿no? Entonces ahí hay también un asunto y creo que tiene que ver también con lo que en ese momento también, quieras que no, ya tiene 10 años ese trabajo, casi, poquito menos, pero por ahí, ¿no? No, no, sí, tiene como 10, por lo menos de que lo empecé. Entonces, en 10 años han pasado muchas cosas y una de esas muchas cosas ha sido que ya hay otra apropiación de estas narrativas feministas, ya hay otras lecturas, se han construido también otras críticas y de ahí también que haya, un poco como que estoy haciendo así a la pregunta, eh, de ahí que también se hayan como cuestionado estos espacios como creadores de política de las mujeres. Por ejemplo, ¿qué tan político o no puede ser que un círculo eh, convocado, digamos, o en el marco de una serie de referencias espirituales, digamos, hable sobre menstruación, hable sobre pobreza menstrual, hable sobre autonomía reproductiva desde estas narrativas, ¿no? Hable sobre estas cosas. ¿Es político o no es político? ¿Transforma o no transforma? ¿Cambia la vida de las mujeres o no? ¿Es feminista o no? Entonces, hay como muchas preguntas ahí que yo podría dar como, ¿no? Como mi versión de eso, pero sin duda esto es en diálogo, o sea, no algo que también hay que tomar como siempre en cuenta, creo, no solo en este tema, sino pues yo creo que en todos, que no podemos llegar a imponer pues categorías que no son propias, que no se utilizan, que no gustan, que no acomodan. Entonces, pues eso, creo que esa tensión con una idea muy particular de feminismo, creo que ahí está, pero a la vez también ha habido una gran apropiación de otras formas, sobre todo con el cuerpo, ¿no? Lo veo más desde el cuerpo. Estas cuestiones de tal cual la autonomía corporal, esta noción de los derechos, esta noción de somos algo más que un canal para nacer, somos algo más que un ente reproductivo que anda por ahí, ¿no? Pululando en el mundo. O sea, esta idea como de hacernos persona también desde el discurso religioso, pues no es cualquier cosa, creo, ¿no? Entonces, creo que pues en parte se han sentado muchas bases, sí tienen, o sea, hay muchas cosas que se puede criticar, o sea, este reforzamiento, por ejemplo, de los estereotipos de género para mí, son como una de las cosas que más podríamos criticar desde los círculos. Sin embargo, em, hace sentido también para muchas mujeres el decir,
tú eres creativa, tú eres poderosa, tú eres como la gran cuidadora, tú tienes, o sea, no, como, insisto, este reforzamiento como de los estereotipos hacía sentido, empoderaba también, ¿no? Cuando todavía usábamos ese valor, ¿no? Como de, daba como estas otras oportunidades y estas otras lecturas de posibilidad, de vida, de acción, de creencia, de práctica, que resultaba muy poderosa, aunque reforzara los estereotipos de género. Entonces ahí, en términos más como de investigación, pues era un poco una trampa, ¿no? Porque era de, o sea, sí estamos criticando esto, pero esto está ayudando a estas mujeres a salir de situaciones de violencia, a acercarse a su propio placer, a construir su cuerpo diferente, cuidarse de manera diferente. Estaba cambiando las vidas también, entonces ahí como, ¿a qué le apostamos, no? O sea, le apostamos a estas construcciones más científicas, más de crítica, más de dinamitar, ¿no? Los estereotipos, o damos también espacio a esas reconstrucciones y que las críticas vengan después. Pero a mí me parece también muy poderoso, que es algo que también hace la teología eh, feminista latinoamericana, es que pone al sujeto mujer en el centro. Por fin la nombra y la nombran desde una potencia creativa que no teníamos antes. Y esos nombramientos son muy poderosos. Insisto, después vendrán las críticas y ya llegaron, ¿no? Ya están. Pero se me hace también importante darle espacio a, a esta reivindicación de este sujeto que había sido negado, que había sido interpretado como secundario y demás. Y me parece súper bonito también lo que nos comparte Katia al respecto, porque decía ella de un discurso alternativo, digamos, de la teología, pero además yo le agregaría un discurso legítimo sobre las mujeres. Hay una especie de legitimación, una construcción de legitimación de las mujeres también dentro no solo del panteón, ¿no? Sino de la narrativa sagrada. Y eso no me parece cualquier cosa. Insisto, las críticas vendrán después, pero no me parece que sea cualquier cosa hablar de la sacralidad. Si estamos hablando de los cuerpos sagrados, también las mujeres, ¿por qué nuestro cuerpo no lo sería? Y que haya espacios, lugares, lecturas que nos digan, ¿sabes qué? Sí es, me parece genial. Ya después, insisto, los criticaremos, pero me parece muy poderoso. Bueno, me parece que justamente, ¿verdad? Esto que planteas como de aquello que puede criticable, pero que ayuda en la cotidianidad de las mujeres, es pues como esto que Katia planteaba sobre el texto de Leonardo Boff, ¿verdad? ¿No? El lado materno de Dios, que claro, que hoy día sería muy criticable, ¿verdad? Pues si estamos pensando en divinidades queer. Pues sí, ¿no? Como que el rostro materno de Dios pues choca por en varios sentidos, efectivamente. Pero bueno, eso sentó un precedente para que pudiéramos llegar a hablar de las divinidades queer, ¿verdad? Es que creo que pasa un poco por ahí, justamente. Habría que verlo tal vez como una y además de realidades que son aprendidas en la vida cotidiana, ¿verdad? Porque finalmente desde la academia podemos decir y criticar mucho, pero pues no somos nosotras o somos nosotras, pero en otros ámbitos, ¿verdad? Las que tenemos después que eh, pelearnos con esas construcciones. Y a propósito de pelearnos con esas construcciones que nos han antecedido, yo le quería preguntar a Katia, ¿vos crees que este auge, porque de ahí hablamos de los círculos, pero también dentro de los círculos y al lado de los círculos tenemos un auge de espiritualidades vinculadas a religiones ancestrales, al ecofeminismo, a la corporalidad? ¿Vos crees que esto representa una transgresión a la teología cristiana o, o de repente una reconstrucción?
bueno, yo lo veo como una transgresión y muy grande, porque, bueno, y vamos a hablar también de la teología cristiana tradicional, ¿verdad? Como para poder recuperar que esta teología cristiana también tiene otras fuentes, ¿verdad? Y ahí pues ubicamos el feminismo y ubicamos también otras miradas desde los grupos indígenas, ¿verdad? Tenemos la teología indígena, teología afro, teología queer, entonces hay como un montón de vertientes y creo que cada vez más tenemos que hablar de teologías cristianas también. Bueno, y me parece, ¿verdad? Una transgresión muy grande en el sentido de que el cristianismo, y para hablar, digamos, del continente latinoamericano, llegó para imponerse por la fuerza, arrasando, eh, delegitimando todas las formas de espiritualidad y las expresiones religiosas de los pueblos originarios y tenían todo el poder político y también militar para hacerlo. Y resulta que no lo lograron, ¿verdad? Que 500 años después, los pueblos indígenas se han levantado con una fuerza increíble y han dicho, aquí estamos, hemos resistido y bueno, y las espiritualidades se han transformado, pero hay una recuperación muy importante de toda esa energía y de toda esa espiritualidad también eh, vista de manera plural, ¿verdad? Porque cada territorio indígena, cada pueblo indígena, aquí mismo en Costa Rica, que es un país tan pequeño, con una población indígena de 70,000 personas, ¿verdad? Tenemos 8 grupos en tantos territorios y cada uno con sus propias particularidades. Entonces yo creo que lo es en el sentido de que, bueno, ahorita también en Costa Rica hace un par de años se reconoció que somos un país pluriétnico y multicultural, entonces yo creo que eso también es un avance. Las mismas investigaciones que Laura ha hecho, ¿verdad? Nos muestra que estamos en un pluralismo creciente, limitado, pero creciente. Entonces, creo que eso limita grandemente esa hegemonía que el catolicismo, tenía en este país y nos muestra pues esa riqueza de corrientes espirituales. Y con respecto al, al ecofeminismo, ¿verdad? Me parece también que es una apuesta muy importante porque nos ha ayudado a mirar las limitaciones que tiene el planeta, aunque hay un sistema económico, ¿verdad?, depredador y que nos dice que tenemos que sacarle el máximo provecho a todo, pues resulta que el agua se puede terminar o la estamos contaminando y se deja a poblaciones rurales y costeras sin el líquido vital y también los animales padecen de eso por las represas, en fin. Entonces, el ecofeminismo creo que es como una voz profética, no en el sentido religioso, sino como una voz, ¿verdad?, que le anuncia a este sistema capitalista depredador de que este planeta tiene límites y que los minerales, pues, seguimos sacándolos de la manera que los extraemos, ¿verdad? Para la tecnología, hasta para los autos eléctricos que parecen ser la solución, pues no son la solución, que la vida está en peligro y la narrativa religiosa habla de proteger la vida, habla de una salvación que pues está en tensión, ¿verdad? Entre una salvación que es más allá de este mundo, pero muchas de las teologías también indican que esa salvación es en el aquí y en el ahora, en el cuerpo, en los ecosistemas. Entonces creo que, pues, lastimosamente o dichosamente, estas voces se levantan para recordarle al cristianismo, que además es una de las religiones más antropocéntricas que hay, porque todo gira, ¿verdad?, alrededor de que fuimos creados de último, pero para que todo estuviera ahí dispuesto, ¿verdad?, en una mesa para nuestro propio beneficio, pero un beneficio que, bueno, hemos visto que no se distribuye de manera equitativa, entonces mucha gente sufre, mucha gente se muere de hambre, se muere de enfermedades prevenibles,
no tiene acceso al agua potable, ¿verdad? Estamos trascendiendo la estratosfera para ir a otros planetas y resulta que aquí no se pueden disponer de las cañerías, ¿verdad? Para que el agua llegue a los pueblos más remotos. Entonces estamos en una situación, ¿verdad? Un poco complicada y yo creo que el ecofeminismo pues recoge estas urgencias de la vida que está en peligro, de la vida humana, de la vida animal, que en una visión más integradora de comunidad de vida, pues no podemos pensar solamente en la vida de las personas, sino también de los seres no humanos. Y entonces creo que todas estas voces nos ayudan, ¿verdad? A reflexionar y a tener un horizonte más amplio de lo que realmente está pasando. Y en cuanto a ese horizonte más amplio, Rosario, ¿vos considerás que los círculos de mujeres los podemos alinear dentro del New Age o no? Estamos hablando de fenómenos de distinto calibre. ¿Qué te digo? Yo sí los puse ahí cuando hice el análisis. Sí veía elementos muy claros de como de estas matrices mixtas, de estas distintas maneras de articular y construir lo sagrado en los márgenes de las religiones, de manera autónoma, incorporando, por ejemplo, prácticas narrativas, elementos más, por ejemplo, de la psicología o críticos a la biomedicina. O sea, había como varios elementos que hacían muy buen match con lo que en su momento era esta categorización de la New Age. Sin embargo, al menos aquí en México, había otras expresiones también que, digamos, seguían basándose como en la presencia e importancia de las mujeres, en esta construcción de narrativas reivindicadoras, pues del papel de las mujeres en la sociedad, en el mantenimiento de la vida, pero que eran más asociadas con una idea también problemática, ¿no? Como hasta cierto punto imaginaria, creada de un pasado ancestral, ¿no? O sea, al menos aquí en México, esta movida más de neomexicanidad y más de estos vínculos, ¿no? Como con los pasados indígenas, con los que cada quien se quisiera conectar. O sea, lo mismo estaba la Pachamama que Coatlicue y que, no sé, de que Isis o que, no sé, ¿no? O sea, no había pelea entre divinidades, ¿no? Es como de, aquí vamos a reivindicar a las mujeres y vamos. Entonces, era mucho más complejo que eso, ¿no? Pero digamos que con las herramientas con las que yo contaba en ese momento, sí había elementos, había estos dos elementos, ¿no? Como esta parte muy alternativa de la espiritualidad, por un lado, y por otra parte, esta búsqueda como de la ancestralidad y de reivindicación también en esa ancestría de las mujeres que también fueron borradas, que también fueron violentadas, que fueron, ¿no? Como construidas como las otredades dentro de también estas otras narrativas espirituales. Sin embargo, ahora ya no sé. He pensado mucho, 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 mucho. Estoy movida, insisto, por también el ejercicio que hubo en la mañana y porque llevo un rato también pensando, como repensando estas categorías que en su momento me sirvieron para explicar y entender qué era lo que pasaba y se creaba y cómo se entendía y analizaba en los círculos de mujeres. Y ahora no sé si necesariamente les pondría ahí. Porque una cosa que de pronto me di cuenta es que, o sea, de entrada, por ejemplo, la categoría New Age es más académica que realmente de las personas que movilizan estas espiritualidades. O sea, no es una forma en la que nosotras podemos
explicar una serie de articulaciones, pero, pero no necesariamente es una categoría que utilicen quienes movilizan esas articulaciones. Entonces, eso ya de entrada me parece tantito como para detenerse a pensar, primero. Y segundo, no todo es New Age. En su momento creo que nos sirvió muchísimo esa, como construir desde ahí, entender desde ahí, explicar desde ahí, pero ahora no lo sé. Todavía no sé si cuál sería como, o sea, si buscara una categoría, digamos, para nombrar dónde están ubicados los círculos, creo que me llevaría un tiempito pensarlo, porque ahora creo que no son una cosa ni la otra, ¿no? O sea, ya también con todo lo que ha pasado en nuestra región, cosas como, o sea, las luchas feministas, cuestiones de violencia de género, ¿no? El avance y retroceso en términos de derechos, o sea, como todas estas cosas que han cruzado y que nos cruzan el cuerpo a las mujeres y también a las disidencias, porque claro que sí, creo que han cuestionado mucho también estas cosas, o sea, estas categorías que pensábamos que ya nos explicaban los modos de articulación social, y creo que ahora la pensaría poquito más, porque hay otros elementos en juego hoy. En su momento, en otro momento, o sea, a mí me hacía sentido construirlo desde ahí. Y, y todavía me hace un poco de sentido, pero ya no del todo. Porque sí, o sea, por ejemplo, ese argumento de la no politización de las espiritualidades, no sé si lo podemos sostener ahora. O sea, la misma lectura de la teología feminista, yo duda, o sea, el decir no está en una apuesta política, híjole, pues yo diría que sí, ¿no? Entonces, como que estas categorías de pronto no sé si se hicieron más flexibles o de pronto ya no nos respondían tan fácil en los contextos. Entonces, en su momento sí lo expliqué un poco por ahí, pero ahora ya no sé. Creo que me detendría, necesitaría otras herramientas para poder decir, bueno, están aquí, porque también se han diversificado muchísimo. Por ejemplo, uno de los temas que ahora más llama mi atención y al que le estoy dedicando un poco más de tiempo en términos de investigación es justo la menstruación y narrativas sobre vergüenza, cuestiones de lo que explotó también en América Latina de la famosa dignidad menstrual y como estas cosas. Y algunas de esas, por ejemplo, de estos grupos que hoy hacen acompañamiento, que han generado, por ejemplo, alternativas de educación menstrual, que ya se nombran desde ahí, etcétera. Algunas de ellas salieron de los círculos espirituales de mujeres. Entonces, decir, tu círculo de conciencia corporal es New Age, híjole, o sea, se me haría muy osado, ¿no? Hoy. Creo que necesitaría otras herramientas y necesitaría también como mirar mucho más cuidadosamente cuáles son las apuestas, incluso de cada círculo. En aquel momento también había, no sé si a llamarlo como un estándar, pero había como temas que se trataban. Justo lo que decía Katia, ¿no? Como la cuestión del acceso al placer, el acceso al cuerpo, el acceso a nuestra propia sangre, a conocer qué nos pasa, a sanarnos distinto, a reconectar con la tierra, justo desde esta narrativa ecofeminista, a decir, a reconocer el panteón de diosas que nos puede representar y que nos mueve y que ¿no? Que nos hace sentir, hacía sentido, estaba ahí presente. Y hoy creo que tenemos otras aproximaciones, sin que estas dejen de estar, pero se han revelado también otras necesidades. Entonces, sí, eso, quizá voltearía para otros lados, quizá construiría diferente para construir más bien una respuesta mucho más profunda, articulada, situada también en tiempos y en grupos. Por ejemplo, no sé.
Y por Sí. ejemplo, ¿cuáles crees vos que sean hoy, tal vez no categorías, ojo, no categorías para clasificar a los círculos, pero sí Ujú. categorías que interpelen a los círculos? Por ejemplo. Bueno, digamos, hablabas ahora esto de que, ¿verdad? Los círculos han salido, ¿verdad? Grupos más bien que ahora reivindican la dignidad menstrual, ¿verdad? En Ujú. términos más amplios, en Costa Rica tenemos un proyecto de ley que no se ha discutido, ¿verdad, Katia? No. Es un proyecto de ley que busca una incapacidad para las mujeres que están menstruando, aquellas que, bueno, eso sí, vía dictamen médico, ¿verdad? Que les produce grandes dolores, migraña, etcétera. Pero bueno, digamos que es un gran avance en ese sentido, ¿verdad? Ujú. Entonces, pensando en esto que decís, digamos, tal vez hace, no sé, en 2016 por ahí, no habrías pensado en una categoría como incidencia legislativa. Bueno, a mí no se me habría ocurrido. Hoy día, ¿verdad? Ujú. No sé, de repente, porque esto que decías, bueno, que se ha dicho que los círculos son apolíticos, bueno, eran apolíticos, los evangélicos también eran apolíticos, les cuento, ¿verdad? Entonces es como que, pues el mundo cambia y con él las espiritualidades, las religiones y desde luego nuestras construcciones científico-sociales, ¿verdad? Que cada Ujú. vez son más sociales y menos científicas, pero... Es un poco esto, como, güey, ¿cómo nos acercamos entonces ahora a estos círculos? Porque si nos damos cuenta, pues que claro que su propuesta es política porque resignifica las vidas de las mujeres en la cotidianidad. Pues Ujú. sí, eso es político, ¿no? Si lo personal es político, como decían las abuelas, ¿verdad? Pues sí, las abuelas feministas, claro que lo personal es político. La cuestión es yo me denomino o no me denomino, me denomina la academia, yo me nombro sola y si yo me nombro sola, ¿cómo me nombro? Y entonces yo como cientista social, ¿cómo abordo eso? Y es complejísimo eso, porque creo que ha habido, aunque se ha construido, y ahí me interesaría muchísimo también lo que pensara Katia sobre esto, porque creo que se ha construido, que es algo que yo peleo muchísimo, es decir, más de lo que quisiera. Se ha construido una línea imaginaria, una división imaginaria entre los activismos y lo que se construye también desde la academia. Hay, por supuesto que haya una distancia, por supuesto que hay construcciones diferentes, sí las hay, pero también hay un montón de diálogo, muchísimo más del que estamos dispuestas a aceptar a veces. Y yo creo que, por ejemplo, sí las luchas han cambiado y también un elemento creo que importante decir es que los círculos de mujeres, por supuesto que no son una forma solamente que se presente en un marco espiritual, o sea, los círculos feministas, de ahí viene, ¿no? De estos círculos de autorreflexión y pues de ahí tanta cosa que ha salido. Entonces, creo que hay un diálogo abierto con cómo se han desplazado estas colectividades de mujeres a partir también de cómo socialmente nos hemos movido. Por ejemplo, ahorita mientras te escuchaba, recordaba, al final no sé qué ocurrió, pero en alguna de las últimas entrevistas que hice con una de mis interlocutoras de aquel tiempo, me decía que que se había sentido particularmente interpelada porque llegó con ella una mujer trans que estaba justamente como en ese proceso de transición, pero quería encontrar a sus pares mujeres, y también encontrar como esa forma en la que ella quería ser mujer y quería entender su ser mujer. Entonces, era como
O sea, no había, por ejemplo, ahí no había esta discusión que se tiene desde otros lados de es mujer, no es mujer. No, era como de cómo acompañamos de la mejor manera a esta persona. ¿Cómo acompañamos de la mejor manera a esta persona? ¿No? ¿Cómo hacemos, no solo con ella, sino con todas las que se acercan a estas formas pues de articulación con otras? ¿Cómo hacemos para cuidarnos? ¿Cómo hacemos para cuidar nuestra salud mental? Para, ¿no? Hacer otras cosas. Entonces, creo que los círculos tienen una gran potencia en términos de articulación con otras personas, con otras mujeres. Eh, Son un gran punto de encuentro. Creo que sí ha habido eso, ha habido desplazamientos también a partir de los temas que nos interpelan. O sea, no es fortuito que se hagan estos círculos de escucha cuando hay, por ejemplo, estos ejercicios colectivos de contención por violencias varias. O sea, hay algo muy poderoso en la articulación en círculo y es justamente que rompe con narrativas dominantes, incluyendo la de la academia y incluyendo también esas narrativas dominantes desde, por ejemplo, espacios como los activismos y demás, porque los hay también, ¿no? No todas las construcciones de activismo son necesariamente horizontales. Entonces, por lo menos esta apuesta por la horizontalidad me parece que nos pone mutuamente, o sea, a quienes construyen desde los activismos y quienes construimos también desde otras formas pues, de explicar y de vivir el mundo, nos pone como, por lo menos una mirada de sospecha, pero una vinculación clara de cómo nos explicamos a nosotras mismas en estas nuevas articulaciones que nos permiten ver a otras, escuchar a otras, considerar a otras, construir con otras, cuando en algunos casos antes no era posible o no nos permitían o no nos permitíamos hacerlo. Entonces, no sé, creo que hay desplazamientos que todavía tenemos que entender, pero sobre todo creo que el gran reto es no dividir como en áreas distintas. O sea, veo una gran vinculación, por ejemplo, con esta propuesta de las teologías. Me encanta que haya esta apuesta justo de transgresión en las teologías, que también vienen a estos otros espacios que no necesariamente abrevan directamente, por ejemplo, de la teología misma, ¿no? Entonces, hay un montón de diálogos también en los que se puede profundizar tanto si eres una usuaria, digamos, de un círculo o si eres una académica que acaba de descubrir que le interesa este tema, ¿no? Entonces, hay varios retos ahí. Bueno, entonces voy a aprovechar para hacerle una pregunta común a las dos. Dado que las dos han participado en los círculos de mujeres, ¿ustedes consideran que existe algún tipo de prohibición ritual dentro de estos círculos? ¿Por qué sí o por qué no? Le pregunto primero a Katia. Bueno, es sumamente interesante la pregunta porque en estas religiones patriarcales institucionalizadas hay un montón de prohibiciones rituales y sobre todo impuestos a las mujeres, ¿verdad? Ya lo hemos apuntado aquí en los comentarios que hemos ido haciendo Rosario y yo, que tiene que ver con el cuerpo, con la sangre. Em, Ahorita yo estaba recordando, bueno, la carta, ¿verdad? Que el Papa, vamos a ver, por aquí le apunté para decirlo correctamente. em, Cerró, digamos, la discusión en 1994, la discusión sobre el acceso de las mujeres católicas al sacerdocio, porque bueno, ya en la iglesia anglicana se había dado el paso y había una discusión ahí muy fuerte. Entonces, bueno, para decirlo desde ese punto de vista, digamos, un poco más institucionalizado, siempre se han observado entonces estas limitaciones para que las mujeres podamos acceder
a esas posiciones de participación en puestos de poder, porque, bueno, ya sabemos, las mujeres estamos llenando las iglesias, no solo en la parte como litúrgica, sino que sostenemos económicamente, ¿verdad? Somos las que hacemos tamales y limpiamos los espacios y atendemos a la niñez y a los adultos, a los enfermos y demás. Entonces, en los círculos yo miro una cosa muy interesante, ¿verdad? Que es la confluencia de un montón de símbolos, de signos que no son excluyentes. Hay símbolos de las tradiciones indígenas, hay signos de las religiones de matriz africana o orientales, ¿verdad? Entonces, más bien hay como em, una presencia, digamos, avasallante de lo que en los otros espacios no era posible, ¿verdad? Porque en una iglesia católica no se van a aceptar símbolos, digamos, de una religión africana. Eso está como muy limitado. Aquí más bien tenemos un espacio de mucha apertura, de mucho diálogo, de mucha presencia diversa. También los lugares de reunión, ¿verdad? Para las religiones institucionalizadas, tienen sus ritmos, tienen sus pausas, tienen sus lugares sagrados. Los círculos tienen casas, tienen patios, tienen garajes, tienen jardines, ¿verdad? Estamos ahí como bajo la gran catedral del cielo, muchas cosas al aire libre. En cuanto a la vestimenta, también veo yo como una ruptura con estas otras tradiciones, ¿verdad? Bueno, en la Iglesia Católica por mucho tiempo las mujeres no podíamos asistir con pantalones ni con ropa con escote. Bueno, ya eso se ha ido abriendo. En algunas iglesias cristianas de corte evangélico todavía la vestimenta es bastante em, ¿verdad? Muy normada. Entonces las mujeres tienen que usar falda larga, ir como muy tapadas en la cuestión del maquillaje, de los accesorios también muy limitado. Y en el tema del contenido, digamos, de los espacios, también me parece muy interesante, ¿verdad? Que en estas religiones institucionalizadas, pues las temáticas son muy dogmáticas, muchas veces fuera de la realidad, y en los círculos pues tenemos el tema del cuerpo, de la sexualidad, también aparece la violencia, estamos preocupadas por los hijos, por la pareja, por la enfermedad, por la muerte, y están enfocados todos estos temas buscando el bienestar integral en cada una de estas áreas. Em, a mí me llama mucho la atención los textos, digamos, que se usan muchas veces en los círculos, que son textos creados por mujeres, como eh, Clarisa Pincola, con Mujeres que corren con los lobos, como el del Infinitésimo Círculo, de Shinoda Bolen, en fin, entonces como que hay una presencia también de textos literarios creados por mujeres, la música también, ¿verdad? Es una música mayormente creada también por mujeres, con toda esta temática también de la sexualidad, de la conexión con la naturaleza. Entonces, bueno, a mí esto me parece una cosa muy interesante, tanto el proceso de sincretismo, bueno, que es propio inclusive de los grandes sistemas religiosos, ¿verdad? Ninguna de las grandes religiones institucionalizadas tampoco es que son así absolutamente puras, sino más bien todas ellas son un proceso de sincretismo. Pero bueno, hasta ahora ellos han sido los hegemónicos y han dicho que todo ha sido revelado y estamos aquí nosotras entonces irrumpiendo en este espacio de lo sagrado para decir que tenemos también una propuesta donde creo que la cosa más rupturista es el protagonismo de las mujeres, ¿verdad? Tomamos la palabra, hacemos los rituales, hacemos las bendiciones, conversamos en una dimensión, digamos, de mucha intimidad que podría pensarse, bueno, casi como lo que en otros espacios podría ser una confesión,
pero aquí es una confesión entre mujeres donde además nos conectamos porque hemos vivido esas experiencias individualmente o con personas cercanas, y donde el cuerpo, sus ciclos son importantes, se trabaja la autoestima. En fin, creo que una de las aportaciones, digamos, más importantes, porque aunque la pregunta es si existen estas prohibiciones rituales, bueno, yo una limitante, digamos, que sí encuentro en todo esto es el asunto de que en muchos de estos círculos hay el pago de una cuota. Y, ¿verdad? Cuando las promotoras del círculo tienen de una iniciativa económica, ¿verdad? Con la promoción de su círculo, porque son mujeres que están muy metidas en la línea del yoga, del reiki, son psicólogas, ¿verdad? Entonces, como que hacen también de esta experiencia del círculo, pues una posibilidad de remuneración. Entonces, digamos que para mí una limitante bastante clara es pues esta cuota, ¿verdad? Donde por supuesto sabemos que hablando de la dimensión de la pobreza en las mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles son las mujeres que realmente podemos participar en estos espacios cuando hay un cobro? Y en relación también con esa variedad de símbolos, bueno, hoy yo estaba buscando en internet cuánto cuesta un cuenco tibetano, ¿verdad? Que es uno a veces de los elementos que se utilizan y resulta que hay unos muy hermosos que cuestan 150.000 colones. Y así con muchos de estos otros elementos, ¿verdad? Los ahumadores y hay cosas que son ya como, ¿verdad? Igual podemos quemar un palo santo que en el mercado central aquí en Costa Rica me cuesta 1.200 colones. Podemos también, ¿verdad? Tener elementos que son muy onerosos y que no podríamos tener, digamos, en nuestro círculo. O, bueno, podemos llevar algunas semillas, algunas flores de nuestro jardín, pero sí, esta sería como una limitante que yo apuntaría. ¿A vos qué te parece, Rosario? ¿Coincidís con Katia? A mí me parece muy importante esto último que mencionaba Ujú. Katia, Sí. ¿verdad? La cuestión en fin, de la relación de los círculos con de ahí, la posición de clase social, ¿verdad? ¿Quién puede y quién no puede participar de ellos? Según tu experiencia, Ujú. ¿cómo has visto esto? Sí, justo pensaba, o sea, cuando escuché la pregunta de las prohibiciones rituales, dije, justo está, o sea, coincido totalmente con Katia, que justo son, digamos, no sé si se revierten, pero digamos que se suspenden, se eliminan, no es que se suspenden, muchas prohibiciones que estaban sobre todo ancladas a los cuerpos de las mujeres. O sea, aquí ya no hay esa... esas prohibiciones de si estás menstruando, si acabas de parir, si estás, no, es como de así, con todas tus circunstancias, eres bienvenida y eso está también súper bien. Y mientras escuchaba a Katia, pensaba así como de, a ver, ¿cuál sería real la prohibición? Y lo que noté fue la violencia, por ejemplo, aunque tampoco es que los círculos sean espacios que sean ausentes de violencia también. Porque algo que no, o sea, yo creo que no se ha problematizado, lo dejo así como por si alguien quiere hacerle, ¿no? Entrarle por ahí. Algo que no se ha problematizado, creo, con suficiencia es la violencia espiritual en este tipo de espacios, porque se abren justo, ¿no? O sea, se comparte la vida, se comparten las emociones, se comparten los cuerpos, se comparten las dudas, las certezas, estas nuevas narrativas. Y al abrir todos estos espacios también puede haber abusos de poder de distintas formas, ¿no? Distintos tipos de violencia y sobre todo la violencia espiritual, que se ha problematizado, yo creo que con insuficiencia, pero sobre todo se ha problematizado al interior de instituciones y grupos religiosos, pero no tanto espirituales.
Y creo que ahí, o sea, si pensara en una prohibición, yo creo que sería esa. Eh, También pensé en los hombres, en algunos casos, cuando son círculos separatistas o lo que ahora podríamos llamarle como círculos separatistas, los hombres no están, no siempre son bienvenidos a estos rituales, depende, obviamente depende del posicionamiento, del tipo de círculo, del trabajo que se quiera hacer, de lo que, ¿no? Podría ser. Y sin duda esto último es un gran tema también. ¿Quién tiene acceso a qué tipo de espiritualidades? ¿A qué tipo de prácticas? ¿A qué tipo de círculos? Porque es cierto, o sea, puede ser estos lugares de encuentro como mucho más orgánicos, más de cercanía, vivo cerca y bueno, son las que están aquí, no necesito tomar no sé cuántos autobuses para ir al círculo o viajar no sé cuántas ciudades para ir al círculo con esas mujeres con las que me gusta congregarme, pero hay otras que sí lo hacen, incluso a nivel transnacional. ¿No? Entonces, ahí sí yo creo que coincido con Katia, con que se revelan otras desigualdades también. O sea, es cierto que los círculos tienen una gran potencia de encontrarnos, de permitir encontrar a nuestras pares, a nuestra tribu, a nuestras hermanas, como queramos nombrarles, pero también se revelan estas otras desigualdades. ¿Con quién me puedo juntar? ¿A qué sitio puedo ir? ¿Qué cosa puedo sanar? ¿No? ¿Y con quién voy para que me sane? Entonces, esa parte es también, hay como, veo dos partes vinculadas con esto último. O sea, vinculado con lo de las cuotas y las desigualdades. Por un lado están, pongamos ese nombre, aunque a reserva de que pueda haber uno mejor, están las usuarias de los círculos y están estas personas que proveen, por ejemplo, un acompañamiento a través de su profesionalización. Dentro de las autoras que han analizado cómo a partir de estas conformaciones sociales y espirituales surgen otras especializaciones. O sea, estas mujeres que son expertas en alguna técnica, en, no sé, bendición de útero, estos como ¿cómo se llaman estos? Como a lo mejor lo digo mal, pero estos como terapias de sonido, o sea, un montón de estas cosas, pero como profesionales hay autoras que a lo mejor me equivoco en el término, pero lo nombran como professional healers, que es un poco esta sanadora profesional que ahora ya no es esta mujer que intuitivamente crea un ritual para acompañar colectivamente a algún proceso, sino ya es alguien que ya invirtió, que tuvo oportunidad de invertir en conocer una técnica, dominarla y ahora practicarla y ahora cobrar por eso. Por un lado, tenemos sin duda estas desigualdades en el acceso a los recursos económicos por parte de las mujeres, todavía existe eso. Y por otro lado, tenemos a estas otras que vía la profesionalización espiritual encuentran justamente ahí un modo de obtención de recursos económicos a través de compartir, digamos, o promover los saberes adquiridos en su trayectoria espiritual. Entonces, sí, ahí tenemos también otro tema, ¿no? Cuando estaba haciendo así rápido con esto, cierro como un ejemplo cuando hacía la tesis, se pusieron como muy de moda ¿cómo se llama? Las flores de la abundancia. No sé qué tanto, que básicamente eran como esquemas piramidales sostenidos por mujeres, cruzados por estas narrativas espirituales, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, había cosas ahí también muy cuestionables, pero también había esta comprensión de muchas mujeres no tienen acceso a trabajos fijos, son dependientes económicas de sus parejas, viven distintos tipos de violencia, pero encuentran justo en estas prácticas una forma
de sustentarse o de manera como central o de manera alternativa, a lo mejor a trabajos mal remunerados, etcétera, etcétera. Entonces, están como estas dos partes, ¿no? De qué tanto mis recursos me permiten ir a un retiro a Bali o qué tanto yo me hago profesional para compartir una terapia de sonido con cuencos tibetanos, ¿no? Entonces también ahí se revelan estas formas de cómo, con quién me puedo curar, de qué me puedo curar y bajo qué técnicas me puedo curar a partir de con lo que yo cuento. Que pueden ser incluso cosas, por ejemplo, lo pongo en otro registro, qué tan extractivistas, por ejemplo, podemos ser al formarnos, extractivistas o no, o sea, lo pongo como en duda, al formarnos, por ejemplo, en alguna técnica que utiliza como base las plantas. O estas otras formas también que han ido creciendo también, como de vinculación con el territorio, de sanaciones alternativas. ¿Quién tiene acceso a eso? ¿No? O sea, cómo se juegan, digamos, otras cosas, ¿no? Otras posiciones, otras epistemologías, y también hay diálogos entre estas epistemologías, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, a los pueblos indígenas como, o a las mujeres indígenas como esas mujeres que poseen esos saberes asociados con los territorios, con el uso de recursos, etcétera. Si mujeres no indígenas aprendemos esas técnicas, esas maneras de relacionarnos con el territorio, de usar las plantas, de sanarnos así, nos estamos vinculando con la tierra o estamos apropiándonos de saberes que no nos son propios. O sea, hay un montón de debates ahí. Entonces también, ¿no? A partir de a qué tenemos acceso y cómo desarrollamos ese acceso propio y para las otras. Bueno, pues sí hay entonces algunos límites, algunas prohibiciones, algunas cuestiones que quedan ahí en, ¿verdad? En tensión. Y a propósito de aquello que queda en tensión, pues yo quisiera preguntarles, bueno, a las dos nuevamente, pero ahora empiezo con Katia, si piensan que los círculos de mujeres y el tipo de espiritualidad que se expresa en ellos contribuye o no a la reproducción de los roles de sexo género no tradicionales. Bueno, desde mi perspectiva, contribuyen y contribuyen bastante, porque empezando, digamos, por ese símbolo masculino de la divinidad, ¿verdad? Que es el que ha justificado socialmente también la posición subordinada de las mujeres. De repente emerge la contraparte, ¿verdad? La consorte de Yahvé, que ha sido borrada, digamos, de la historia bíblica. Las divinidades siempre estaban en pareja, ¿verdad? La reproducción misma de la vida se daba en una relación sexual entre las divinidades. Bueno, en el cristianismo, que tiene su base en la religión judía, pues esto ha desaparecido. Dios es autosuficiente por sí mismo y crea a los seres humanos del polvo de la tierra en uno de los casos, o lo crea de la costilla de Adán en el segundo relato, pero prescindiendo absolutamente de la participación del ente femenino, ¿verdad? Entonces las mujeres quedamos absolutamente anuladas. Ni siquiera somos capaces de darnos a luz a nosotras mismas, sino que lo que interviene es esa divinidad masculina. Entonces, bueno, recuperar la diosa, recuperar esa capacidad de dar la vida, ¿verdad? Sin que esto sea una cuestión impositiva, sino que es la capacidad reproductiva con la que yo decido si me reproduzco o no me reproduzco, pero tener esa versión, digamos, tener esa oportunidad de pensar de que la vida
viene a través del cuerpo de la mujer y recuperar todo el poder que eso significa, ¿verdad? De la vida biológica, pero de una vida que también se expande a lo creativo, intelectual, artístico y demás. A mí me parece que es fundamental, porque las mujeres habíamos sido expropiadas de esa capacidad reproductiva, pero con ella también de la capacidad creadora en los otros ámbitos. Entonces, posicionar a esa diosa, a esa divinidad, como ese ente también creativo y creador de vida humana, pero también de otras formas de vida, creo que es muy potente. Y de hecho, me parece que, bueno, en este tema, ¿verdad? Del techo de cristal, que está en todos los ámbitos, ¿verdad? En el político, en el educativo, en el económico. Bueno, el religioso era el que menos había cedido, ¿verdad? Porque Dios sigue siendo masculino, porque el Papa sigue siendo el Papa y los sacerdotes tienen esa hegemonía. Y resulta que ahora entonces emerge la diosa y emergen las diosas, porque hablamos de ellas en plural, y entonces hay como una posibilidad de que las mujeres nos planteemos esa capacidad, ese poder que también tiene nuestro cuerpo como representante de lo divino y que en el fondo es como un dispositivo, ¿verdad? Que frenaba también la posibilidad de nosotras ingresar en otros espacios. Entonces, bueno, el mismo hecho, digamos, de que en un círculo de mujeres hayan personas, hayan mujeres que tienen una formación, que pueden orientar, que facilitan una reflexión, ¿verdad? Que desde niña hemos estado mirando, ¿verdad? Que esa mediación es una mediación masculina. Ahora esa mediación es una mediación de un par que puede entenderme, que puede posicionarse desde su experiencia y entonces ahí hacemos eco, ¿verdad? De las experiencias vividas. Yo creo que eso definitivamente plantea otra forma de ir entendiendo el mundo, aunque por supuesto yo no quiero idealizar el asunto porque digamos que una de las excusas de las compañeras para faltar al círculo son las mismas tradicionales, ¿verdad? Se enfermó el niño, lo tengo que atender, no llegó la persona que cuida la casa o, ¿verdad? Tuve que asumir el cuidado de un adulto mayor, entonces como que la recarga del cuidado siempre está ahí, ¿verdad? Como un asunto que no se resuelve socialmente y que, bueno, tenemos entonces que hacerle frente. Pero creo que sí aporta muchos elementos importantes para ir abonando, porque no es solo que nos toque a la parte como espiritual, ¿verdad? Es la legislación, es la política, es la jurisprudencia, ¿verdad? La que tiene que ir abonando para que estos roles tradicionales se vayan cambiando y en esto tenemos, pues, de ahí todas las creaciones culturales todavía reforzando estos roles. Entonces, está el panorama un poco complicado, pero yo soy positiva y estamos aportando desde este campo. Muchísimas gracias, Katia. Rosario, ¿vos qué pensás? ¿Los círculos contribuyen a la generación de roles de sexo género no tradicionales? Yo creo que, yo creo que hacen ambas cosas. Por un lado, sí los cuestionan, sí colocan a las mujeres en el centro, sí reivindican. em, por un lado cuestionan y por otro lado creo que también reivindican estos roles, que es un poco lo que se hace un rato, como, o sea, puede ser, sí son en muchos sentidos críticos hacia estas como construcciones negativas hacia las mujeres, hacia nuestros cuerpos y demás, pero también, por ejemplo, la idea muy poderosa, incluso en términos de arquetipo, de la madre
cómo hay personas a las que les hace todo el sentido y hay otras personas que están, que no, o sea, también por su historia de vida, por su historia reproductiva, por cuestiones de salud, por otras cosas, a lo mejor es como de, no es algo que yo quiera hacer. Eso, particularmente ese tema de la maternidad era todo un asunto. ¿Sí? Entonces yo creo que por un lado sí cuestionan muchos roles, también reivindican otros, sin embargo veo también que se cambian los sentidos de esos roles en términos de, más bien como en clave de autonomía, de elección, de libertad, de posibilidad, de cuestionamiento. Entonces creo que hacen un poco las dos. Eh, Rápido les cuento así como una anécdota de uno de los círculos que seguí. La mayoría de las mujeres que estaban en esos círculos, ninguna teníamos hijos. Y abiertamente, bueno, habíamos algunas que estábamos, o sea, no los teníamos porque no quisimos nunca tenerlos, pero había otras compañeras que sí querían y que en realidad gran parte de su lucha y su apuesta por estos otros espacios de congregación era porque querían armar literal su manada para hacer su nido y poder recibir colectivamente a un bebé que todavía no existía, ¿no? Entonces o sea, acompañábamos procesos de inseminación artificial, acompañamos eso, ¿no? Búsquedas de embarazos, o sea, lo mismo celebrábamos a alguien que había tenido un embarazo no planeado y que había ejercido su derecho a no continuar ese embarazo, que la otra que estaba intentando estar embarazada, que la otra que dijo, pensé que estaba embarazada, pero ya te tenía, o sea, ¿no? Era como una celebración transversal que justo, o sea, construía diferente los procesos que en gran medida están asociados con los roles. Incluso, por ejemplo, esta idea del cuidado, que está súper presente, el cuidado de la tierra, esta idea de las mujeres como aquellas que sostenemos la vida y todo esto, que puede, o sea, que lo es, ¿no? Pero también resulta muy problemático en términos de roles de género, como de por qué solo nosotras somos responsables de todo eso, cuando exactamente a mí también me pasó esto de cuando no tengo quien me cuide a mi chiquilla, ¿no? Cuando no tengo aquí con quién dejar a mi hija, a mi hijo, mi hija, y lo traigo al círculo, le traigo al círculo porque no hay un papá involucrado, porque, no sé, no hubo quien cuidara a esa persona mientras esa mamá iba al círculo con el resto, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ahí temas que creo que, insisto, se hacen ambas cosas, ¿no? Se cuestiona y por otro lado se reivindica, pero desde otros registros que pasan más por la autonomía, por lo menos en el discurso, porque a veces puede quedar en el discurso y de facto hay cosas que no, como que no hacen match, pero por lo menos hay una construcción discursiva e intencionada también de que cambien las cosas, ¿no? De que este lugar, esta centralidad de las mujeres beneficie genuinamente a las mujeres con esas cosas que históricamente, no solo desde la religión, pero no solo desde ella, habían sido negadas para nosotras, ¿no? Ahí. Yo quería decir una cosita más con relación a esto, así muy breve, y tiene que ver con cambios en la liturgia de la Iglesia Católica, que a mí me parecen también como señales, digamos, de esta presión que desde el feminismo, desde los movimientos de mujeres, y yo esperaría que también desde los círculos, ¿verdad? Han hecho, han resonado y han habido cambios que aunque son muy pequeños, para mí son significativos. Y es el hecho de que en el 2016 se cambiara un precepto, digamos, que había donde María Magdalena
seguía siendo esa prostituta conversa, ¿verdad? Que era por lo que se le celebraba su fiesta. En el 2016, el Papa Francisco hace una solicitud y María Magdalena es nombrada apóstola de los apóstoles, ¿verdad? O sea, se le reivindica su posición en el colegio apostólico para dejar de ser ya y se deja, inclusive en el día de la fiesta de María Magdalena, se deja de leer la lectura de la mujer a la que le sacan los demonios para seguir leyendo la lectura donde Jesús se aparece a María Magdalena, la primera a la que se le aparece y la manda a evangelizar. Y el otro hecho también interesante es que en el 2021 se da un cambio en el derecho canónico, que eso ya son palabras mayores, ¿verdad? Para abrir a las mujeres los oficios del lectorado y el acolitado, que, bueno, era una cosa que ya las mujeres venían haciendo. Las mujeres hacían las lecturas y también servían en el altar, pero ya el cambio, digamos, en el canon, a mí me refleja también, bueno, cómo estas cosas van sumando, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que celebrarlo porque a veces pareciera que las cosas no avanzan, pero creo que hay que señalarlo, hay que decirlo. Muchas de estas cosas han pasado sin que la feligresía de la Iglesia Católica se entere, pero nosotras lo vamos a seguir diciendo por aquí para ver cómo el posicionamiento de las mujeres va avanzando lentamente, aún en una institución que pareciera que va mucho tiempo atrás. Y para mí yo creo que esto es el esfuerzo también de muchos años, de muchas generaciones de mujeres y en particular, bueno, hoy que estamos hablando de los círculos, también de liderazgo que las mujeres somos capaces de llevar adelante. Muchísimas gracias, Katia, Rosario. Yo pienso que, bueno, parte también aquí de lo que habría que rescatar es justamente cómo estos espacios, los círculos, se permiten dentro de un contexto espiritual pues celebrar tanto que una mujer tenga un aborto como que pueda decidir tener ¿verdad? A su hijo o a su hija. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de decisiones no se pueden compartir con las mismas personas ni en los mismos espacios y son decisiones sobre el cuerpo, ¿verdad? Apelando justamente a la autonomía corporal, me parece que eso puede ser clave en la lectura de un círculo. Ahora no sé qué tanta versatilidad pueda tener un círculo para que esas dos cosas pasen, ¿verdad? Puede ser que sea un círculo específico, ¿verdad? No podemos generalizar. Pero por otro lado también esto que cuenta Katia, ¿verdad? Sobre los cambios, pues que son estratégicos y son políticos, como es todo normalmente dentro del Vaticano. Pero muy importante, sin lugar a dudas, para las mujeres, ¿verdad? Y su capacidad de seguir modelos diversos dentro de la religión institucionalizada. También me parece clave esto que has contado y desde luego el aporte que han hecho las teólogas feministas dentro de esta discusión. Les cuento que lo que hemos tenido han sido saludos de las personas que nos están viendo, así es que muchísimas gracias. No sé si entre ustedes alguna quiere preguntarle algo a la otra. Este es el momento de la verdad. Les dejo el micrófono con absoluta confianza. Bueno, yo sí quería preguntarle a Rosario si, bueno, porque Rosario ha investigado, ha participado, pero ha investigado. Yo en realidad más he participado, ¿verdad? Porque soy cofundadora de este espacio de mujeres que se llama Metamorfosis, que ya tenemos 13 años de reunirnos y demás, pero lo hago desde la vivencia, ¿verdad? Y usted que lo ha investigado, Rosario, a mí me interesa mucho pensar en la temporalidad, digamos, de estos espacios, porque ahorita estamos compartiendo las mujeres de Metamorfosis en otro espacio de círculo de mujeres, ya propiamente nombrado como círculo, porque nosotras nos decimos colectiva, ¿verdad? Y algunos de los temas
de los círculos están presentes, pero no es exactamente porque de repente nos vamos de paseo, nos vamos al teatro, nos vamos a la playa, ¿verdad? Entonces, y entonces las compañeras del círculo les llama la atención la duración que ha tenido nuestro espacio de mujeres. Entonces, en la investigación que usted ha hecho, ¿cómo ha sido, digamos, esa temporalidad, esa permanencia de estos grupos, ¿verdad? Gracias, Isabel. Híjole, creo que en principio la gran potencia de los círculos es que son formas de crear comunidad. Entonces, a veces esa forma de crear comunidad es, como lo dijiste hace un rato, estar en un patio, sentadas en el suelo platicando, compartiendo comida, en una sala en tu casa, en la playa, qué maravilla, ¿no? Que puedan hacer hay muchas formas en las cuales, muchos espacios donde se puede hacer esta comunidad y sobre todo mantener como ese espíritu de creación colectiva y de sostenimiento colectivo de ese espacio, ¿no? De esa comunidad, de ese espacio y de esa comunidad. En la temporalidad tenía varias, quizá fue mi acercamiento. eh, entonces, en ese sentido, o sea, es posible que haya un sesgo ahí. Había tantos círculos, lo que yo le llamaba como círculos permanentes y círculos como temáticos. Es decir, se podía convocar un círculo sobre em, corporalidad o menstruación o, no sé, placer. Y era un círculo, una colectividad que solamente, o sea, un grupo de mujeres que se juntaba solamente para ese círculo, ese tiempo del taller, o un taller de cualquier cosa, ¿no? Y estábamos solamente ahí y no nos volvíamos a juntar. O nos juntábamos por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor no nos volvíamos a ver nunca, pero había como este seguimiento vía redes, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba, digamos, muy de moda esto de los grupos en Facebook eran un modo también de seguimiento que permitían de alguna manera mantener, o sea, con sus asegúnes, porque obviamente una vez que mediamos a través de la tecnología este tipo de comunidades, se juegan otras cosas, ¿no? O sea, hacemos comunidad de manera diferente. Entonces, a lo mejor por ahí o sea, había como una apuesta. El círculo más largo que seguí fue de un año, o sea, un ciclo completo. Y las mujeres que sostenían este círculo estuvieron juntas varios años, sobre todo la que sostuvo, digamos, de principio a fin, no le llamaba colectiva, era una red, duró, si no mal recuerdo, 13 años. Al año 13, ella misma decide cerrar la red. Sigue todavía haciendo, ya desde otros lugares, por ejemplo, desde el lado más, ¿cómo se llama esto? Ay, se me está yendo la palabra, como más organizacional, más empresarial, es esa palabra. Desde el lado más empresarial sigue haciendo círculos de mujeres, pero cambió, digamos, su espacio de trabajo a mujeres comunes y corrientes, ¿no? Gente random que llegaba o que las encontraba en Facebook. Sobre todo, Facebook fue un gran detonante de esta creación de comunidades de manera presencial. Pero ellas fueron las que más duraron. 13 años y el resto eran sobre todo grupos que se establecían a partir de una finalidad, de aprender una técnica, de practicar algún tipo de meditación, de acercarse a algún tipo particular de sanación. Entonces, así. Pero yo creo que también me llama la atención y en un sentido muy, muy bonito y muy positivo, esta idea del colectivo, que yo creo que tiene mucho que ver también, tiene mucha relación con los círculos, aunque no le nombremos, aunque le nombremos diferente,
porque justo la idea del colectivo es exactamente la misma idea del círculo. O más bien, los colectivas utilizan el círculo como una forma de organización también, en esta cuestión de, bueno, cada quien se encarga, ¿no?, de alguna cosa, pero se trata de que juntas podamos sostener el trabajo con la finalidad común que hemos construido o la finalidad que nos ha convocado a juntarnos. Entonces, en ese sentido, me parece también que los círculos tienen una gran creatividad, eso, para convocar a la comunidad. Y paréntesis, antes de que se me olvide, María Magdalena, sobre María Magdalena, también llegó de este lado de los espacios espirituales. Una de mis colaboradoras más cercanas canalizaba, digamos, ella decía, ¿no?, que canalizaba a María Magdalena para hacer trabajo justo sobre autonomía corporal asociado con la sexualidad sagrada. Entonces construía una narrativa increíble. Les puedo compartir esa entrada que salió en un libro colectivo que se publicó hace tiempo, está solamente en digital, pero se las puedo, justo por eso se las puedo compartir mucho más fácil. Y ella contaba, por ejemplo, cómo María Magdalena se le había presentado en un sueño y cómo a partir de esa revelación ella decide por un tiempo en su vida eh, acompañar procesos de autonomía corporal y sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parecía también bien, muy curioso esta reapropiación, por ejemplo, de una figura tan importante como María Magdalena, con todo lo que significa ahora desde esta nueva narrativa teológica, interpretada o reinterpretada desde otro registro espiritual, ¿no? Entonces, hay ahí unos diálogos bien interesantes. Bueno, nos tenés que compartir eso, por favor. Sí, sí, Y claro que se los mando. bueno, nada más voy a pasar aquí los saluditos de Nidia Barrantes Salazar. Muchas gracias por estar pendiente de este conversatorio, de Marisela Mora. Dice que en su caso el tema es nuevo, pero muy interesante, que deja la inquietud plasmada para seguir conociendo e investigando. Pues yo creo que en eso estamos todas, ¿verdad? Conociendo e investigando y cuestionándonos las categorías desde las que podemos hacerlo también. Y yo les agradezco muchísimo a ambas, a Katia y a Rosario, de sus intervenciones. Ah, bueno, tenemos otro mensajito aquí de Auxiliadora Montoya. Muy interesante el conversatorio, todos los aprendizajes y experiencias que han compartido. Muchas gracias también a Auxiliadora, exdirectora de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, ya jubilada. Gracias por estar aquí también presente, por ser parte de la colectiva. Gracias. Y muchísimas gracias a Katia, a Rosario en esta víspera del Día de las Brujas. Muchísimas gracias por contribuir aquí a la previa de la Aquelarre. Y nada más quisiera, ¿verdad? También, desde luego, darles las buenas noches al público que ha seguido este conversatorio. Recordarles que la revista SIGUO, coorganizadora de este conversatorio, tiene abierta su convocatoria permanente de recepción de artículos académicos. Recibimos artículos dentro del campo de la teología, los estudios socioreligiosos, la interculturalidad, la interseccionalidad y la decolonialidad. Para obtener más información o para enviarnos directamente sus artículos, nos pueden escribir al correo revistasiguo@una.cr. Y no olviden visitar tampoco la web del Observatorio de lo Religioso, es que tengo que pasar todos los avisos parroquiales, donde podrán encontrar los informes de las investigaciones más recientes que ha llevado a cabo la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Pueden encontrarnos en www.observatoriodeloreligioso.org. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta Gracias. pronto.